Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de mis entrevistas de Memorias. Hoy día, en un día más nublado ya, el primero de este año 2025, y estoy con una inspiración artística. Hernán Rojas Noguera es un rockstar de la música chilena, ingeniero de sonido formado en Soundmaster Recording Engineer School y UCLA. Ha sido testigo y protagonista de la historia del rock en Los Ángeles y en Chile. Con más de 40 años de experiencia ha trabajado con leyendas como Fleetwood Mac, Supertramp, Neil Diamond, Frank Zappa, Santana, The Band, y todo esto en el icónico The Village Recorder desde California. Es alguien que sabe de música, ama la música, vive la música, ha trabajado en radio, y su impacto no solamente fue en el extranjero con estos tremendos artistas que acabo de decir, sino que también hizo ese trabajo tan lindo que es traer lo que uno aprende afuera a nuestro país y hacer avanzar la música acá. A partir de los 86 trabajó con artistas como La Ley, Los 13, Eduardo Gatti, Pedro Piedra, entre otros. Así que hoy día tenemos a alguien que ha trabajado con gente que ya nos inspiraba, y él es el que está detrás de cámara, detrás de sonido en este caso, durante años. ¿Por qué lo invité? Lo conocí para variar en el contexto de las charlas TEDx de Frutillar que tanto me dieron, y acá me dieron un amigo. Alguien que me pasó a buscar sin conocerme para llevarme de Puerto Varas a Frutillar a ese primer encuentro de todos los speakers. Él llegó y me subo a su auto, empezamos a conversar al tiro muy naturalmente, y se empieza a sorprender de que sabía harto de él, y era porque yo me lo había investigado sin tener pensado que iba a estar invitado al podcast. Ya había estudiado sobre él, sobre su carrera, por respeto a todo lo que ha hecho. Llegamos a la comida, nos fuimos haciendo más amigos, ni hablar el día de hacer la charla. Siento que cuando uno hace una charla es como ir a una guerra juntos, entonces uno queda como bien unido a esas personas que pasaron por una experiencia tan peculiar juntos. Su charla era obviamente sobre el poder y la importancia del rock, y fue la charla justo antes de la mía. Entonces para mí estar escuchando eso, a otro artista poniéndome de teloneo a mi charla, me sirvió muchísimo. Lo invité acá, él aceptó feliz, está en el departamento frente al librero, ya nos tomamos un cafecito. Y quiero hablar con él sobre la música, en concreto sobre el rock, las enseñanzas del rock, seguir una carrera no trazada, porque acá este es el caso más fuerte que he visto de los 90 capítulos casi que llamo. Acá no era como, voy a estudiar esto porque no estaba disponible. Lo hizo disponible y lo salió a buscar. Quiero hablar de ingeniería de sonido, quiero hablar de traer lo aprendido de vuelta al país, lo de pasar de una etapa donde él se descubrió a sí mismo, llegó a ser un maestro de lo suyo, y ahora está en esta etapa donde devuelve. Finalmente, lo que quiero hablar es sobre ese atrevimiento de la vocación, que es algo tan común a todos los entrevistados del programa. Como siempre, la estructura de cada entrevista depende del invitado a la invitada, y en este caso se me hizo muy fácil elegir cuáles van a ser los 5 capítulos que vamos a hablar. Y la estructura de la entrevista va a ser según los momentos de un concierto de rock. Así que antes de partir con nuestro concierto, ¿cómo estás, Hernán? Excelente, Nacho. O sea, contarles a toda la gente que va a ver y oír esto, que nuestro encuentro, tú nos lo narraste, fue notable. Y en la medida que nos fuimos conociendo, descubrí este tema, y el tema central de tu charla, de tu obra de teatro y de tu vida, que es cómo encontrar el camino, cómo esta pasión o distintas pasiones que uno lleva, más allá del labeling, como se llama en inglés, o esto de que te ponen ciertas etiquetas, la importancia que tiene la pasión que uno le pone, y puede ser más que una. Exacto. Y eso a mí me fascina, y estoy muy agradecido de tu invitación. Y vengo llegando por toda ayer, de hecho, y me encuentro con esta lluvia aquí en Santiago, y está bueno. Claro, Está bueno. Sí, la trajiste para acá. Sí. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato al programa. Lo que pasa es que te quiero pedir un favor. Quería pedirte e invitarte a suscribirte en Spotify o en YouTube, donde sea que estés escuchando y viendo este podcast, para apoyar esto y así poder traer mejores invitados. También te dejo invitadísimo a mi página web nachonavarrete.com, donde te vas a poder suscribir a mi newsletter gratuita, donde cada lunes te mando todas las noticias de las cosas que he estado aprendiendo semana a semana, incluyendo estas tremendas entrevistas. Sigamos con el programa. Muchas gracias y nos vemos en nachonavarrete.com. Quiero que disfrutemos este concierto. Vamos a ir... Cada capítulo es un momento del concierto que asocia un momento de tu vida. Pero también quiero que hablemos de esos momentos de los conciertos. ¿Qué significan para ti esos momentos en la música? Pero antes de partir siempre hago una pregunta suelta
¿Qué es la pregunta en el caso de alguien que está dedicado a la cocina? Le digo que es para abrir los sabores. En tu caso es la pregunta de teloneo para esta entrevista, para que la gente sepa más o menos quién es el personaje que está acá. ¿Qué grupo musical o qué canción, si quieres ser específico, es el soundtrack de tu vida? Una canción es difícil, pero lo relaciono con dos o tres cosas que son las fundacionales en este camino. La banda que me abrió la cabeza, que me voló la cabeza y que me capturó desde el primer momento y después todo lo que ocurrió después, que son The Beatles. Perfecto. Y la canción es una canción que Lennon la compuso, que siempre está él con varias inquietudes en su vida, y una de ellas era la muerte. Y leyó el libro de la muerte tibetano, y hay otras inspiraciones más, y la canción se llama Tomorrow Never Knows. El mañana nunca se sabe, o el futuro no sabemos. Y no solamente tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la vida. Y tiene mucho que ver con este tema que tú has desarrollado y que a mí me ha tocado también, que es el tema de que finalmente uno puede tener una vocación, pero en la medida en que uno se tira a este río, que es la vida, y el río te lleva y te metes al centro de la corriente y no te quedas a la orilla, firmadito ahí, a ver qué pasa, es cuando justamente vienen las sorpresas, y esas son las sorpresas que abren posibilidades, que te enseñan. Quizás en algún momento tragas agua, en otro momento te hunde, en otro momento la ves súper difícil, en otro momento se abre una parte más calma del río, ves los árboles preciosos. Entonces tiene mucho que ver con eso. Y de hecho la canción es un flujo. La parte rítmica de Ringo es alucinante porque es media tribal, y después todos los arreglos detrás muy psicodélicos. Ahí se escuchan cantos de monjes, se escuchan animales, se escucha todo. Es un flujo, el flujo de la vida. Eso es. Para los que están escuchando, ¿se dan cuenta lo que es una pregunta de teloneo o no? ¿Tienen una idea del concierto que viene? Si es que eligió así de rápido el grupo, pero más que el grupo, la canción, y no es la mainstream, no es la canción más conocida de lo que es. Exacto. Una canción under de alguien que sabe de música, pero que se trata precisamente de él soltarse del borde, dejarse llevar por el río y encontrar estas oportunidades. Empezamos el concierto entonces, y lo primero es el primer riff y esa apertura explosiva. Luces, gritos, energía. ¿Qué es lo que pasa contigo cuando suena ese primer en un concierto de rock? ¿Qué es lo que pasa en un concierto de rock ahí? ¿Cuál es la emoción predominante en ti? Bueno, ese riff, que cuando las bandas encuentran ese riff y la banda ya se convierte en banda y empieza a tener adeptos, es fundamental, ¿ah? Cuando una banda no encuentra su riff es como no encontrar tu camino, no encontrar tu pasión, no encontrar todas esas cosas. Esos riffs esenciales. Y hay un personaje en el rock que es Keith Richards, de los Rolling Stones, que es una especie de ejemplo de la medicina porque nadie sabe por qué está vivo. ¿Ah? Tiene varias vidas, dicen. Ha caído como gato a espalda, pero se para. Y a él le dicen el señor Riff, ¿ah? Porque creó riffs desde el comienzo. Ajá. Muy inspirado por Chuck Berry, que se supone que es el que inventó el riff en el rock. Entonces, cuando tú escuchas ese primer riff, que puede ser de las bandas que a uno le gustan, incluso de bandas que a uno te pueden sorprender y que no las conoces, pero te enganchan con ese riff, es justamente cuando tú dices, aquí me preparo para algo. Genial. Por lo tanto, el riff en la vida y en un concierto de rock es un anuncio de... Qué o, bueno. o una invitación, o incluso un desafío, se podría llamar. Un desafío. A ver cómo se viene. Increíble. ¿Cuál fue el primer concierto que tienes uso de razón en tu vida, así de haber estado parado? Mira, yo podría dividir eso en dos, que una tiene que ver con Chile y otra que ver con el extranjero. Ya. ¿Y por qué lo diferencio mucho? Porque el rock chileno estaba muy en pañales en términos de... A pesar de que partió muy temprano el rock chileno, pero sonoramente la industria chilena y todo aquello, eran bandas con muchas ganas, pero que no necesariamente sonaban tan bien. Pero, y esto es un dato más cultural, la experiencia sonora está basada en tu experiencia y en tu camino anterior. Por lo tanto, si tú escuchaste desde el comienzo, y voy a hacer una metáfora, en un parlantito de este porte, eso para ti es el universo sonoro. ¿Ah? A diferencia de alguien que partió escuchando en un sistema sonoro gigantesco, Claro. entonces en ese sentido no hay malo ni bueno. Ahora, cuando uno vuelve y tiene un retroceso, ahí uno se da cuenta te fijáis de ese mundo. Entonces, en mi caso fue oír a los Jaiba en un concierto que lo recuerdo totalmente, que fue en el Parque Comunal de la Reina, que no me acuerdo cómo se llama, probablemente se llamaba así en esa ¿Qué edad época. puedes haber tenido?
Justo antes de irme a Estados Unidos, o sea, yo he Ya. tenido 19 por ahí, los Jaivas con los Blobs. Perfecto. Y en esa época eran dos bandas que interpretaban esta mezcla del folclore con el rock y con lo progresivo, las raíces, y también incluso con una cosa que en teatro se usa mucho, que es, ¿no es cierto?, la improvisación, el impro. Estas dos bandas creían en eso y en base a eso creaban. Genial. Entonces, a mí me marcó eso. Pero, desde el punto de vista más bien sociocultural, la primera vez que escuché a los Beatles en la radio fue el momento en que hizo explosión en mi cabeza este rock. Porque es tan obvio, o sea, todos sabemos que los Beatles son geniales, pero ¿tienes un porqué? ¿Tienes como mi razón de por qué me explotó la cabeza ahí? Creo Sí. que es... ¿Qué? Sí, había oído mucha música con mi papá, entonces tenía puntos de comparación y formación clásica, crooners, jazz, cantantes latinos, franceses, etc. Pero cuando oigo a los Beatles, y había oído el proto-rock, o sea, el rock anterior, llamémosle los Chuck Berry, Elvis Presley, obviamente, pero no me atraía, o sea, me encontraba bueno, me hacía mover la patita. Pero en esta música, yo después lo interpreté de la siguiente manera, en que en mi cabeza me dije a mí mismo, sin ponerle palabras, en ese momento, chico, algo así como, ¿qué mierda tiene esta música que mueve tanto adentro mío, sin explicación en ese momento? Ajá. Mueve tanto, quiero decir, todo, no solamente los 6 sentidos, todos los otros sentidos que lo estamos recién conociendo, la parte emocional, la parte física, la parte intelectual. Entonces, toda esta mezcla de... Y yo también le llamo la relojería interna o lo que está detrás, que también existe en todas las artes, porque no es lo que yo veo ese cuadro y digo, claro, que hay cuadro que alguien lo pintó, pero ¿qué está detrás de aquello? ¿Cuál fue la experiencia? Entonces, esa fue una explosión. Genial. Acá hemos hablado de cómo la música está afectando a un Hernán joven, pero quiero irme, esta es una pregunta que le hago a todos los invitados y es, si yo encontrar un video tuyo a los 8 años, ¿en qué te encuentro? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás acompañado solo, adentro, afuera? ¿Y qué actividad está haciendo este Hernán que lo hace un poco especial al resto de los niños? Una pregunta, más allá del colegio, yo tenía muchas inquietudes en todo sentido, físicamente, como me gustaba subirme a los árboles, pasaba mucho tiempo con mi abuelo en el campo, yo era el nieto mayor y muchas veces iba solo con él. Ya. Y tenía un caballo, tenía un perro, exploraba solo, me gustaba mucho explorar solo, o sea, la solitud. Y por supuesto el rollo, las cosas. Y en esa época empecé a leer mucho también, pero los libros que se leía de mi generación, que quizás todavía se leen, como Salgari, como Julio Verne y otros, pero sobre todo más Salgari que Verne. Ya. Los tigres de Montplaisir. Los piratas, las aventuras en lugares fantásticos. Así que yo me ponía en el rol del pirata. ¿Ah? Y de este romanticismo también que aparecían estas musas. Y por otra parte, eventualmente empezar a descubrir otra literatura que era un poquito más, que fue más adelante, pero quizás vamos a conversar de esto, de quienes realmente me inspiraron desde la mirada de la generación de los 60 y 70. Perfecto. Pero eso, me gustaba la acción, era rebelde, muy rebelde, era inquieto, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era un ejemplo de tu rebeldía? Primero, de no hacer caso. Ya. Y de desafiar los bordes, de escaparme, de experimentar. Por ejemplo, en algún momento hice pólvora porque leí por ahí cómo se hacía la pólvora y me quemé un pie, de galopar a caballo, de intentar manejar un tractor, de pura rebeldía. Y en el colegio no hacer caso. Y yo creo que eso me fue llevando hacia la contracultura, eventualmente. O sea, de sentir mucho el peso de que no te pusieran el pie encima. ¿Ah? Y no sé si tiene que ver con mi signo, yo soy Libra, el sentido de la justicia, pero que llevaba a mi entorno, o al entorno que uno tiene en esa época, que son los padres. Entonces, cuando tenía una tía, por ejemplo, muy mandona, cuando pasaba mucho rato con mis primos y le daba orden a mis primos y después me daba orden a mí y decían, usaba palabras que no debía haber usado en esa época. Y aquí me meto en tu mundo y que probablemente ha sido una inspiración para ti, que es el mundo de Héctor Noguera. Héctor Noguera es mi tío. No te creo. Es Es mi mi actor tío, favorito. al cual, claro, y en nuestra familia, ¿Ya? una familia bastante conservadora, los Noguera, y Tito lo ha contado en su libro,
Me lo leí hace un mes. Lo leíste, El que claro. escribió su hijo, como la biografía Pues del sí, padre. exacto, sí. Maravilloso. Y hablamos mucho con Tito. A mí me encanta él como persona. Y le contaba lo que yo veía del otro lado. Ujú. Y había una nana en la casa de mi abuela ¿Ya? que había criado a Tito en la casa de mis bisabuelos. Sí, sí, Y sí, que sí, conocía sí. mucho a Tito. Y me decía, usted, mijito, va a ser igual a Titito. Te pasa mirando. Mira. Pasa mirando. Usted anda volado todo el día. Y hace cosas raras. Cuando a mí me gustaba meter la mano en la harina así y ver cómo salían las manos blancas. Y después me las ponía en la cara. Ya. Cosas Explorando. Claro. Qué Entonces, ahí tengo ese tema de cómo la artisticidad y la búsqueda, no de ser un ingeniero de cosas concretas, que después lo fui en lo sonoro, pero siempre desde la mirada estética. Antes de llegar a la ingeniería de sonido, ¿qué vocaciones estaban como disponibles o impuestas mientras estabas en tu juventud? Bueno, la primera vocación que era una búsqueda y que era súper difícil era la música. Ya. El querer tocar música, el querer ser parte de una Ujú. banda. Y el querer- ¿Cuál era tu instrumento? ¿O el eras vos? instrumento en el cual toqué Ujú. fue la flauta traversa. Ya. Y tomé clase y tuve una flauta traversa. En algún momento podía agarrar la guitarra, tocar algunas notas en el piano o en la batería. Ujú. Pero toqué en una banda acá en Chile con amigos, pero tuve la mala suerte de no ser apoyado a que fuese un instrumentista. Ya. Después era una flauta prestada que nunca más la recuperé, entonces fue una cuestión súper triste para mí. Pero eso me llevó a descubrir mi vocación, pero me costó mucho. Eso lo descubrí en Estados Unidos, porque yo cuando llegué a Estados Unidos estudié música. Claro. Descubrí que había algo más allá, que era en el fondo la alquimia al servicio de la música. Que eso Ya. es lo que es ingeniería de sonido. Vamos para allá. Pero la instrumentación, yo hoy día no la siento tocando nomás un tema que se relaciona con todo lo otro, o el tocar un instrumento no la siento como algo que finalmente me puede liberar que yo tenía que tocar un instrumento, porque también Ujú. estudié piano y todo, sino que más bien el sentir que en este rol de alquimista, entender cómo funciona en esta gran arquitectura o en esta gran máquina cada instrumento, lo que la música está dividida en 5 dimensiones y una dimensión es la tímbrica. Perfecto. Entonces, los instrumentos tienen ese rol. Perfecto. Ahora, perdón, y aquí te quiero Ujú. algo que quizás me preguntan más adelante, pero ¿qué me hubiese gustado hacer como instrumentista? Ujú. Yo probablemente, en esa época me gustaba mucho Ian Anderson de Jethro Tull, haber sido flautista en una banda de rock y cantar como cantaba él. Pero eventualmente fui derivando y me hubiese gustado hacer un Keith Richards. Perfecto. Perfecto. Quiero ir ahora a pasar a esta introducción. Vamos camino al coro. Y quiero hablar en general, antes de entrar a ti como ingeniero de sonido, sobre música y rock. ¿Qué palabra crees, no tú, sino que el mundo en general asocia al rock? Como los rockeros son esto. Y la música rock es esto. Mira, yo creo que esa es una súper buena pregunta, Nacho, pero depende de a dónde, en qué país la hagas. ¿Ya? Ahora, claro, en qué país la hagas con respecto, obviamente en este caso me está haciendo la pregunta a mí. Entonces, si yo el contexto es Chile y me remonto a los 60, 70, los titulares de casi toda la prensa y sobre todo la prensa amarilla hablaban siempre mal del rock y de los hippies y de las drogas, entonces lo relacionaban con eso. Pero si tú te remontas y vamos a un contexto donde el hippismo, el rock y todo representaba a la contracultura, ya esta liberación que buscó la generación de posguerra, los baby boomers, era otra cosa. ¿Por qué? Porque quizás la gente más joven no lo conoce este tema, pero esta generación de posguerra venía de un gobierno que era el de Eisenhower, que había sido un general exitoso en la Segunda Guerra Mundial, y es cuando Estados Unidos se pinta que está todo perfecto. Yo siempre lo defino como el país de la rejita blanca pintada con las casitas perfectas, con estas parejas que había programas de televisión donde el papá llegaba y estaba la mamá esperando todo atento y los niños todos sentados, peinaditos. Sí, sí. Y la verdad es que estos jóvenes no querían más de eso. Querían tener voz, querían ser escuchados. El sistema no los dejaba. Y aparece este rock primario, Elvis Presley y todo, y se juntan las fuerzas, uno los puede llamar del mal o los poderes fácticos,
que era el gobierno, los estamentos de seguridad o el Pentágono y las asociaciones de padres y apoderados y las asociaciones religiosas, y definen que el rock es maligno, en algunos casos tiene que ver con el demonio, y en muchos casos, pensado ya más sociopolíticamente o socioculturalmente, era una amenaza al sistema. Y por eso que Elvis Presley, cuando empieza a mover sus caderas y empieza a crear una revolución, con movimiento de cadera, que tú en el teatro lo sabes perfectamente, la orden que las cámaras, todas las tomas tenían que ser lo que se llama el plano americano. ¿Ah? Y no nunca más las caderas, las fotos, todo. Incluso se las arreglan para mandarlo al ejército. Y a Chuck Berry lo encarcelan, Buddy Holly, que era otro de los líderes del rock, muere en un accidente de avión con el creador de La Bamba. A varios los encierran o se los llevan y se disuelve, pero como el rock nunca muere, queda ahí. Y va a ser un fenómeno súper interesante, que desde el underground empiezan a surgir bandas en los garages, y por eso es que los primeros tipos de rock se llamaban el garage rock o rock de garage, porque en todos los garages de Estados Unidos habían cabros tratando de tocar rock, y en Inglaterra lo mismo, y después eventualmente en Chile y en todo el mundo. Y así el rock se convierte. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué significa el rock? Pues depende del momento donde nos paramos y en qué lugar nos paramos. Sí. Ahora, hoy día el rock, si uno dice, ¿qué es lo que era el rock hoy día? Eso, ¿cuál es tu definición de rock? Hoy día es muy interesante porque si tú lo ves desde la mirada de los conciertos, hay un concierto, por ejemplo, de Paul McCartney o de Iron Maiden o de cualquiera de las grandes bandas de rock o en Lollapalooza de la banda Tool, vas a ver 3 generaciones al menos. Entonces, ese fenómeno es muy lindo. Desgraciadamente también, pero quizás, y lo de vuelta lo convierte en algo positivo, que anda una chica con una polera de los Ramones o de los Rolling Stones, que no tiene idea de quiénes son las bandas, pero es algo bueno. Porque, y el rock ha vuelto al underground, porque hay otros estilos que son más exitosos o más populares como el reggaetón. Entonces, el rock se está de nuevamente, y claro, como no está en la radio, la gente dice el rock murió, pero la verdad es que no. Hay muchas bandas buenas que nuevamente están hablando de temas que son relevantes. Genial. ¿Te gusta la época en que naciste para la música que te tocó? ¿O te moverías en el mapa? No. ¿Te hubiese gustado nacer 20 años antes, 20 después, 100 años antes? Me encanta. Me encanta. ¿Caíste en el timing exacto? Muy afortunado, muy regalado de arriba. Y me da... Y no es que sea condescendiente ni mucho menos, pero me da pena porque hay muchos jóvenes que dicen ojalá yo hubiese nacido en esa época por la cantidad de ideales que flotaban, que daban vuelta y que te involucraban, por la cantidad de luchas que se daban por temas humanos. Y no, bueno, también había gente muy ideologizada, sobre todo cuando esa época que me tocó vivir, la época, ¿no es cierto?, Alessandri, Frei, Allende, golpe militar. Y eso es un tremendo tema. Entonces, pero hay un gran psicólogo que también es astrólogo, que se llama Gonzalo Pérez, que te hace tu carta astral, y un momento dado me la hizo y me dijo, mira, nosotros nuestra generación, porque somos de la misma generación, tuvimos la suerte de que nos corrieron el telón, se corrió el velo y pudimos ver por unos instantes ciertas cosas que nos hicieron reflexionar sobre el real sentido de la vida, y sobre el real sentido humano y la conciencia humana, cuánto más allá las capacidades que tenemos y cuánto nos vemos y cómo la vida práctica nos envuelve tanto que realmente nos olvidamos de eso. Entonces, en ese sentido, y por supuesto haber vivido toda la época del rock, incluso haber cumplido mi sueño de trabajar con grandes bandas. O sea, cuando realmente me encontré en Estados Unidos y dije, estoy trabajando con este compadre, con Carlos Santana, y está aquí al lado, y me está hablando y hablamos en castellano, y me dice, oye, sí, estamos grabando este disco. O sea, eso es Vamos para allá. Impagable. En tu charla TED había una frase que me encantaba, o sea, una palabra que me gustó que usabas, que tú dijiste que fuiste abducido por el rock. Es demasiado específico porque llegó este alien y ¡flop! Te sacaron de donde estabas, como estabas, y te cambió la vida. En esta abducción, obviamente, hay personajes y tú los mencionas. Los Beatles salen en la charla. ¿Cuál es tu primer pensamiento asociado a los Beatles? Si te dicen los Beatles, ¿cuál es el calificativo que pones? ¿Cuál es el...? Como te digo, esta fuerza masiva, esta fuerza emocional, física, ideológica, intelectual, que me abdujo, como tú dijiste, como un rayo, así esas películas que te veían el rayo, un rayo verde, y te lleva a la nave madre. A mí me llevó a una nave madre llamada rock,
en la cual además tuve la suerte de empezar a buscar esos códigos. De que fue una pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Qué tenía el rock que era tan fuerte? Claro, para mucha gente era abducida en forma emocional por las canciones o en forma intelectual por estos llamados a la liberación. Ajá. En mi caso, también daba vuelta el tema del sonido. Ujú. Entonces, Perfecto. está el tema del sonido de cómo lo graban. O sea, a ver, ahí hay una cítara, pero esto es rocky. Y ¿cómo lo graba ese sonido? ¿Y por qué está tocando la batería de tal forma y la voz que suena debajo del agua en una ocasión? O las letras, letras poéticas como las de Bob Dylan, Eso, o música psicodélica que te lleva a los otros planos, lo que hablaba Gonzalo Pérez, Ujú. de como Pink Floyd, digamos. yo era muy inculto de Bob Dylan. Mi hermano menor es músico y es fanático absoluto de Bob Dylan. Y nosotros fuimos a ver un concierto la última vez que vino a Chile, Bob Dylan, que tocó casi que de espalda nomás Sí, todo el en el concierto. Movistar, sí. Sí, ahí estuve y tenía ganas, pero me acuerdo de no haberlo apreciado porque... Y fui a ver la película ahora hace una cosa así. Y me abrió mucho los ojos de un artista. Y es muy loco porque siento que la película le hace honor a una forma de ser de él, de que es como que también, es como que apareció a los veintitantos, Increíble, ¿eh? con un pasado que, sí, yo estaba en el circo, pero no te deja ver nada para atrás. No es la típica biografía, porque es alguien como que ha borrado los límites de, es como, soy un personaje, me necesitan de personaje público, bueno, pero eso de verlo con la libreta todo el rato, todo escribiendo. Y me demostró eso del poder de la palabra, o sea, eran himnos para una generación que necesitaba hablar y canciones reaccionarias. Y fue muy potente ver el como, oye, a ver, voy a volver a leer esta cachuta. Porque uno canta, how many, pero a ver, ¿de qué se trata esta cachuta? Sí. Como en ese minuto esto tiene una fuerza muy grande. Y segundo, me acordé mucho de ti por el rock, por eso de meter la guitarra eléctrica, ese desafío al género, a esto es Sí. folk. Es que quiero hacer esto. Y qué lindo es, porque he leído tanto de la creatividad y te dicen que, que, que hay los verdaderos artistas, esto como el que estaba haciendo un álbum folk y de repente llega y saca un álbum de rock. Y el resto, pero oye, si nos gusta, es que quieren que sea artista, porque Claro, lo puedo hacer siento. 1000 veces la misma versión de la... Como me hizo respetar infinitamente a Bob Dylan, me dio mucha curiosidad, entendí lo del Nobel de literatura que recibe, porque es el poder de esas palabras, y están salpicadas de esta personalidad de rockero finalmente. ¿Qué canción sigue emocionándote? O sorprendiendo, como cuál canción es De como... Bob Dylan, tú Sí, dices, ya. sí. Bueno, unas canciones que siempre me atrae porque además tiene tantas metáforas. Que quizás es la canción más conocida de él, pero a la vez es la canción que te deja un poquito en abstracto por estas metáforas, que es Like a Rolling Stone. Claro. Desde el lado más político, me gusta mucho Blowing in the Wind, obviamente, y me gusta mucho The Times That Are Changing, Ay, sí. que lo usé La usaste en la charla. charla. Sí, sí. Porque alerta e incluso amenaza. Ajá. Pero lo que me gusta de todo el movimiento contracultural del rock, hay casos un poquito más extremos, pero que en general la revolución o la contracultura se hace en términos poéticos y de metáfora. Y no es como la música más política, entre comillas, Claro. la música que... Sientes que, porque dices contracultura. Sí. Entonces, hay una cultura, el rock no está satisfecho con esa. Exacto. Es pero ¿está proponiendo una cultura o es solamente decir como esto no? No, propone una cultura. El rock propone una cultura que revoluciona todo. Y que hoy día se está finalmente, porque lo que ocurrió es que fue como una desesperanza o un qué pena, cuando el rock empieza a tener, hay muchos problemas, problemas asociados, por ejemplo, a la violencia, al uso de droga, el famoso concierto de Rolling Stones, que fue con el que marcó, entre comillas, la época más pacífica del rock, donde en vez de contratar un sistema de seguridad profesional, contratan a los Hells Angels, Claro. que era la peor decisión, y mueren personas en ese concierto. Entonces, el rock... el rock tiene eso de estas metáforas que están en las canciones de Bob Dylan, pero me preguntaste sobre el significado de sus canciones.
Y hay un momento cuando Bob Dylan, que es el que tú mencionas, se pasa del acústico al rock, del folk al rock, y lo acusan de traicionero. Incluso hay un documental de Penny Baker que le gritan jodas en Inglaterra. Hay muchos documentales, Nacho, que cuando los veas te vas a alucinar. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que él se encuentra con los Beatles, les da el primer cannabis, y los Beatles... Y él les enseña a tocar la guitarra folk. Y hay muchas canciones de los Beatles que son folk. Blackbird, todo eso. Claro, y que tienen un toque. Y cuando agarra la guitarra eléctrica y empieza a tocar de espalda y le da lo mismo, como que toda una generación dice, ¿pero por qué? Y le dice, oye, pues si soy artista. Y después hay una generación que ya está en el rock, que son muy ligados a la contracultura, que también le piden a Dylan que siga siendo el profeta de esta contracultura, de esta revolución, porque Dylan aparece, está en varias películas también, y no sé si está en la película porque yo no la he visto todavía, en el momento en que Martin Luther King hace esa famosa marcha de los derechos civiles que llega a Washington, y que todo era imposible para que llegara y llega, y da ese famoso discurso sobre I have a dream, tengo un sueño. Y ahí está Dylan parado al lado, y habla y canta, toca canciones con la Joan Baez. Entonces, y ahí como que le piden que siga en ese rol. Y él dice, ¿por qué? Y él sigue su camino de artista. Que ahí hay un tema de la creatividad y del ser acá, artista. con la literatura pasa mucho, y es algo que me tiene obsesionado el último tiempo con el boom latinoamericano, García Márquez, Vargas Llosa, todo. Y hablan de que el escritor, cuando adquiere cierta relevancia en Latinoamérica, se empieza a volver político, súper opinado en lo político. Y es escritor. O sea, hay un contagio así medio de... El próximo paso lógico es de que yo tengo un rol político, no sé. Y con Bob Dylan se le estaba dando el poder de la gente así como, oye, no se lo olviden, yo hago música. Exacto. Yo voy a seguir acá. Y supo encontrar esa... Como no se dejaba definir por nadie, pues era súper exploratorio él. Y ni manipular. Ajá. Claro, muy relacionado con el boom. De hecho, Genial. o sea, yo soy muy cercano a toda la... Y creo que es el menos... reconocido, que es José Donoso, porque es tío de mi señora. No te creo. Y me acabo de leer la historia personal del boom de él, de él. Y las cartas de él con Carlos Fuentes, que sacaron un libro recién de toda la correspondencia durante 40 años de ellos. Maravilloso. Ahí hay mucho relacionado con la contracultura. Y hay mucho alucinante de las cosas, de los mundos que él plantea. Para mí mi libro favorito fue El obsceno pájaro de la noche, que es una volada gigante. Es una metáfora enorme. Exacto, es el campo de estos niños, ¿no es cierto? Como el Lord of the Flies. Que es un escenario futuro. Él estaba planteando cosas que todavía siguen ocurriendo. Así es. Pero me desvío un poco, pero el tema de la contracultura finalmente, y el tema de Dylan y el tema del rock, también... En un minuto estaba mencionando que conviene esta sensación de, el rock se desarmó todo, pero si uno mira en retrospectiva lo que ocurre con la voz de los jóvenes y la liberación de los jóvenes, gracias a eso hoy día los jóvenes tienen palabra, gracias a eso los jóvenes son emprendedores, gracias a eso el teatro alternativo creció, el teatro, el off-Broadway, ¿no es cierto?, en la gráfica, en la pintura, en el cine alternativo, en el tema de género, en el tema de ¿cómo se llama?, del ecosistema. Y algo muy importante, el desafío a las religiones tradicionales. Y empiezan a surgir, ya venían de antes, pero empiezan a surgir movimientos, que después se les puede haber llamado sectas o lo que sea, basados en el misticismo hindú, en el budismo, más adelante los musulmanes, pero también vienen estos otros personajes que son Gurdjieff, Ouspensky, que plantean una mirada distinta a la evolución humana y que, por ejemplo, forjan en Chile dos grandes movimientos que nunca se les menciona mucho, que es Silo y el movimiento Arica, y que después se expanden al mundo. Entonces, el doctor Naranjo, Claudio Naranjo, y así otro, así que... A mí, yo ayer pensaba esto, cuando estaba pensando en esto de la revolución y el rock y el rol que tenía y todo, dije, ¿por qué? Porque sí, es verdad, pero ¿por qué el rock? Y ahí fue, bueno, el rock o la música, y es... los libros guardan infinitas ideas, pero hay una barrera de entrada. Agárralo y lee 200 páginas y reflexiona esas para ver si es que haces algo al respecto. Sí. Pero la música, y la música rock, que tiene coros, que tiene partes pegotes, que tiene melodía, eso es muy potente, porque es un vehículo para las ideas. En 2-3 minutitos
te voy a dejar esto resonando y repitiéndose. Y es la magia, porque en la iglesia repetimos frases, cantamos canciones, no sé cuánto, porque quedan ideas fuerza. Sí. Entonces, si es que ideas potentes las metías en el envase musical y lo pasas a la gente de una forma masiva por la radio o en un concierto, no sé cuánto, esa gente va como a polinizar esa idea mucho más rápido. Y creo que por eso fue como que cayó el rock en el momento justo para agarrar esta idea, comprimirla, llevarlas para afuera. Y qué bueno que se aprovechó así. La siguiente parte de un concierto es el solo de guitarra. Y el solo de guitarra, que esta pausa para que uno se luzca, es el capítulo que a ti asocio a tu vocación como ingeniero de sonido. Porque acá esto fue un solo. Acá, ¿qué pasó que sales de Chile a estudiar música afuera? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Y cómo caes a estudiar ingeniería de sonido? Wow. En una época donde, como dije en la introducción, era una carrera que no estaba disponible aún en Chile. O sea, no era yo voy a ser ingeniero de sonido, no sabes lo que es. No, yo no sabía, exacto, sí. Sí, mira, es algo que sigo analizando, Nacho, porque hoy día poniendo la mirada hacia atrás, habiendo escrito este libro en Estados Unidos sobre cómo hicimos TAS, que por lo tanto me llevó a investigar, conversaciones que hemos tenido como las contigo, las charlas TED, debo haber tenido, y agradezco, una especie de ayuda más allá de lo normal para haberme dado la valentía, el coraje de dejar Chile. Bueno, yo ahí comparto, por eso que me ha llamado tanto la atención tu camino y las cosas que tú has compartido, porque también estudié leyes, pero cortito. ¿Por qué? Porque mi familia quería que escribiera una carrera como se debe, mijito. Para que tenga un puesto, como decía mi abuela, un puesto, un asiento con un escritorio. Yo decía, nunca en mi vida, no quiero un puesto con un escritorio. Entonces estudié en la Católica, en plena época de Salvador Allende, en plena época también de otra revolución que estaba pasando acá. Pero yo sabía que eventualmente esto no iba para ninguna parte, pero me sirvió. Me sirvió para cosas tan importantes como la propiedad intelectual y el poder entender el mundo también de la organización, de la administración, de los códigos, de los protocolos. De nuevo, así como en la música estaba ahí medio prestado en los instrumentos, sí entraste para tener empatía hacia esto es ser músico, y en esto es qué es ser un empresario, qué es tener una industria, porque vaya a tener que hablar el negocio del que vende disco y el que graba. O sea, y tú estás entre medio de ese diálogo, eres un traductor. Sí. Ahora, yo no tenía noción de eso todavía. Eso después lo vine a reconocer. Claro. Pero volviendo a este tema, alguna fuerza me ayudó porque en esa época mi familia no tenía ni uno porque mi papá había sido despedido en la época de la Unidad Popular de una empresa donde trabajaba. Estaba separado de mi mamá. Entonces, cuando yo dije finalmente, bueno, nosotros montamos Jesucristo Superestrella en Chile, que fue también parte de todos estos granitos que se iban sumando, además de tener esta otra banda que tocábamos, que se llamaba Pastizales, con algunos amigos, nos tocaba flauta traversa. El hacer Jesucristo Superestrella fue un emprendimiento que se hizo en forma de cooperativa. Tal cual, cada uno tenía distintos puntajes y ganaba en torno a estos puntajes. Y partió como un esfuerzo de amigos y amigas, que algunos todavía estaban en el colegio, otros ya habían salido. Algunos colegios nos prestaban sus aulas, como el Colegio Alemán, como el Manuel de Salas, como el Villa María. Había gente de todos lados, Santiago College también, del Grange. Y eventualmente esto empieza a tomar vuelo, y por diversas razones de serendipia, hubo una huelga en todo Chile de trabajadores de cine y teatro, o sea, los proyeccionistas y todo. Íbamos a estrenar el cine Grand Palace y eso queda coartado por esto. Y la gente, el sindicato de trabajadores del municipal, no sé por qué aparece ese día que estábamos en la calle, en el Paseo Huérfano, y nos vienen a buscar y dicen, ¿saben, cabros? Los vamos a llevar al municipal. Y ahí hay un cambio, por eso es serendipia total, y nos ponen la filarmónica, nos ponen toda la escenografía, los ascensores que bajan y suben, y nos dijeron, ensayen por un mes. Entonces elevamos este montaje, me conecté con la producción, me conecté con la música, qué significa hacer música en vivo. Y esto fue como otro impulso más a tomar la decisión de partir. Y como no tenía ni uno, pasé el sombrerito en la familia y me conseguí un pasaje en un barco de carga que tenían un par de dormitorios, un par de cabinas para que gente pudiese viajar. Y así llegué a Estados Unidos, sin ni uno. En el sombrerito junté ¿Por qué era Estados Unidos y no era Europa?
porque yo sabía que para mí Los Ángeles era la ciudad. Los Ángeles, porque me gustaba mucho el sonido californiano. Ya. Me identificaba mucho con todo ese sonido folk rock de los Byrds, de Crosby, Stills, Nash, de Neil Young, de Johnny Mitchell. Pero subiéndote al barco, ¿qué pensabas que ibas a hacer allá? O sea, voy a ir a tocar una puerta Música. para trabajar, pero ser músico, Estudiar música, sí. voy a estudiar Meterme en música, a esa escena, estudiar. sí. Ya, ya. Y llevaba 3 cassettes, que era lo único que tenía, y una radio pila, perdón, un player, un casetero, y me duró lo que me duraban las pilas, ¿no? Ya. Pero tenía, y esto es muy serendípico de nuevo, tenía Revolver de los Beatles, que es mi álbum favorito. Ujú. El cassette tenía un mixtape había hecho con harta música que había desde probablemente Emerson, Lake and Palmer, a Neil Young, a los Beatles. Y el tercero era de Fleetwood Mac, Ya. porque estaba la canción Black Magic Woman, que me gusta mucho. Bueno, no tenía ninguna idea y esto eventualmente en California me pongo a estudiar música en un college, pero empiezo a tener la frustración de sentir que... Y esto es un reality check, un test de realidad que probablemente tú, Nacho, lo has pasado varias veces y mucha gente que nos está oyendo. Y si no, háganlo, que es cuando te tironean distintas fuerzas creativas de lo que tú quieres ser o tus sueños versus lo que estás haciendo. Y ese tironeo tuvo que ver con aceptar que no tenía las habilidades y me había partido de tan chico como para hacer, porque en esa época yo quería tocar piano, Ya. tocar piano en una banda de rock. Y mis compañeros del college venían tocando de chicos y se sentaban en el piano en las clases y tocaban boogie woogie, tocaban jazz, tocaban rock. Y yo intentando sacar no sé, algo de Vivaldi, ponte tú. Uy, que no. Y no es por eso que solamente tomé esta decisión, sino que esto me tironeó. Ajá. Y empecé a decir, ¿qué es lo que hay? Y justo aparece un aviso en el diario de la primera escuela de ingeniería de sonido en Los Ángeles, que estaban haciendo un open house, o sea, te invitaban a conocer la carrera. Ya. Y voy, y fue tan fuerte el impacto que sentí que realmente como que me iba a desvanecer de impresión, de decir, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero, ¿cachai? Y no tenía suficiente plata, bueno, seguí trabajando, y eso es lo que estudié. Y en esa generación, primera generación, había una compañera también, que somos amigos hasta el día de hoy, una gran ingeniera de sonido, que juntos fuimos a postular al Village Recorder. Pero en mi caso, fue por una chilena que era amiga del dueño. Para que la gente entienda, el Village Recorder, ¿de qué estamos hablando acá? Porque asumo es como que yo dijera así, que estoy yendo al teatro número 1 en Broadway, así Eso a buscar pega ahí. Eso es. Es ir al canal de televisión top si es que uno quiere trabajar en tele. Bien, claro. O ir a Metro Goldwyn Mayer. ¿Qué estaba pasando O en los ese estudios lugar? Universal. ¿Quién había pasado ya Es por lo ese mismo, estudio? lo que tú estás diciendo. Imagínate que tú estás en Nueva York, que estudiaste teatro y fuiste a los castings. Ajá. Es lo mismo. El Village era un estudio donde habían grabado los Rolling Stones, donde habían grabado todas las bandas gigantes del mundo. Y tenía además un aura muy especial porque era la casa de Bob Dylan. Y de The Band, que es la banda que era la banda que hizo rock con Dylan cuando Dylan hace ese cambio. Entonces tenía toda esta aura misteriosa, pero el ingeniero jefe, y además tenía prácticas de contratar gente Ya. fuera del circuito hollywoodense. Qué importante de nuevo, o sea, son artistas, o sea, si esto es arte, tienes que aceptar ideas de afuera. Distinta, exacto. Y entre otras cosas, por ejemplo, tenía algo muy adelantado a su tiempo, que era contratar la misma cantidad de mujeres que hombres. Mira, Que era el primer estudio que hacía eso. genial. Y bueno, ¿Tú ibas como soy un descarado de postular acá o ibas como tengo no, sí, la... pero muy, muy humilde, Ya. muy humilde. O sea, me consiguieron este contacto, voy a ver qué onda. Y yo pensé que era un estudio chiquitito. O sea, dije, esta amiga chilena conoce a alguien que conoce un estudio chiquitito. Entonces, ya, por si acaso, pero conseguirme pega, yo había postulado varios, lo encontraba algo casi imposible. Y justo, bueno, entro y es como entrar al país de Alicia en las Maravillas, lleno de espejos, lleno de discos de oro, y metiendo un ingeniero, el jefe, gallo alto, pelo largo, muy buena onda, muy empático, me hace varias preguntas técnicas y como yo venía a estudiar, me las sabía. Entonces eso estaba ok. Pero me dice, oye, pero aquí hay algo importante, me dice. ¿Tú hablas portugués? Y yo le digo, sí, atrevido, portugués era a lo más, porque había oído mucha música brasileña. Y me dice, ok, lo que pasa es que aquí está grabando un artista brasileño muy importante que se llama Milton Nascimento. No, pero Y está grabando, claro, con Herbie Hancock, con Wayne Shorter, todos estos jazzistas. Y nadie habla el idioma, y si tú conoces la música y el idioma, tienes trabajo mañana.
Y además, el ingeniero que habíamos contratado asistente, no nos gusta cómo trabaja y lo vamos a despedir. ¿Estás disponible? Fue como que, de momento, corazón, imágenes, vorágine. Y así partió la cuestión. Qué genial. Y de ahí ya, para adelante, Wow. todo. O sea, Neil Diamond, Ya, Van aquí Halen. voy a hacerte muchas preguntas cortitas, Sí. pero porque quiero. Es demasiada carne ahora lo que tenemos que hablar en Estados Unidos, en Sí, Chile. perfecto, te las voy a responder cortas. Para las personas en la casa, ¿qué hace un ingeniero de sonido? Mi trabajo era Buenísimo. El trabajo de ingeniero de sonido, como lo hablamos al en lo comienzo, técnico y en lo mágico. sí, en lo mágico es un alquimista. Es un personaje que tiene las aptitudes y las habilidades que ha estudiado, que entiende que para convertir el carbón en oro se requieren ciertas mezclas químicas. Por lo tanto, el manejo de herramientas, el manejo de conocimiento. Entonces, un ingeniero tiene que conocer la tecnología, conocer la electrónica, pero no profunda. Pero también tiene que entender que lo que está manipulando, en este caso a diferencia del carbón para convertirlo en oro, está manipulando un elemento que no se ve, que es la música. Qué lindo. Igual que en el teatro, tú estás manipulando un guión, claro, tú lo puedes ver en papel, la música también la puedes ver en papel, Exacto. pero no se ve, porque finalmente la vas a llevar Ay, qué al bien, aire, la qué vas a bien llevar a la explicado. gente. Entonces, eso le da un aura muy especial. Y Excelente. por eso que el teatro y la música, primero que todo, son totalmente complementarios y segundo porque pertenecen al camino que recorrimos como especie, que lo podemos hablar más adelante, desde la caverna hasta el día de hoy, donde la gestualidad, la palabra y esta capacidad musical sonora es la que nos permitió evolucionar. Me encanta. Entonces, el manejar esto para artistas, o sea, para terceros, porque nuestro rol no es como el teatro que tú eres actor. Claro. Nuestro rol es generar esto, crear el facilitar, el ayudar a los momentos e incluso dar ideas que puedan cambiar ese proceso, cosa que realmente llegue a tener oro. Y digo el oro por los discos de oro también, y los discos de platino. Una canción que sea masiva, eso es lo que tú haces. Entonces, por ejemplo, estás en el estudio de grabación y hay alguien que va a tocar guitarra o la batería y hay que buscar los mejores micrófonos, el mejor rincón, la afinación de la batería para que suene lo mejor posible. Y ahí viene la segunda cosa, que es la parte más mágica, que es ya meterse en la música misma y es que obviamente es mucho más adelante, que es cuando tú ya empiezas a tener una opinión de, mira, ¿por qué no tocas este pulso un poquito más rápido? Que es lo mismo que en una escena. En vez de hablarla así como parsimoniamente, le empiezas a hablar, oye, pero y le agrega cierta adrenalina. Ajá. Eso es así en resumen. Me encanta. Tengo un libro acá que es de mis favoritos, de Rick Rubin, que es un productor musical. Sí, ese se llama libro es maravilloso. El acto Sí. creativo, el libro. Y él tiene una serie en Disney Plus Sí. con Paul McCartney. Sí. No sé si viste esa, que son 3 capítulos sobre la creatividad. Y están ellos dos sentados frente a un tablero. Sí. Y parte una trompeta como militar. Y dice, Paul, ¿qué onda? Y dice, pucha, me encantaba cómo sonaba esa trompeta, que la escuché en no sé dónde, y sabía que era la forma correcta de partir en esta Penny Lane, no sé cuál es la que parte con la... Penny Lane. Y separan la trompeta nomás. Sí. Dice, esa trompeta la compramos no sé dónde. Y ver ese, como dices tú, el laboratorio de... Y mira cómo entra esto acá y esta, como la minucia detrás de... Y uno dice, qué lindo. Pero oye, hay una trompeta que viene... O sea, lo que dices tú, podríamos tocar más rápido esto. Me encantan las películas biográficas de músicos, ver esa dinámica, la de vamos de nuevo con no sé cuánto, pero a ver, prueban. Y ese como esa mezcla entre todos de que suene perfecto. ¿Hay alguna canción para la gente de la casa como que tú digas, en esa canción hay una ingeniería de sonido maravillosa? ¿Cuál puede ser? Así como que tú digas como es súper evidente que la ingeniería de sonido fue O sea, yendo a los Beatles, yendo al ejemplo de los Beatles, Ujú. que lo impresionante de los Beatles para que la gente entienda es que la tecnología de esa época era minimal. Estamos hablando de máquinas de 3 pistas, después de Ya. 4 y eventualmente ya como un lujo así, de 8 en la etapa más avanzada de los Beatles. Por lo tanto, la limitante tecnológica era grandiosa, y eso, en mi opinión, acrecenta la creatividad. Y es por eso que yo hoy día lucho mucho y intento transmitir y evangelizar a las generaciones más jóvenes de que no se dejen abducir por la tecnología, sino que por la creatividad. Porque si se dejan abducir por la tecnología y por la cantidad de pistas, por todo esta paleta sonora que es gigantesca, hoy día cualquiera puede hacer música, la música va a sonar igual que la demás. Entonces, los Beatles, como tenían todas estas líneas, aparte de ser genios,
lo que hacían en cada canción. O sea, para mí Tomorrow Never Knows es una obra maestra sonora, donde cómo está construida, porque además usaban loops de cinta, que no eran digitales, que hoy día se usan mucho en digital para construir músicas horrendas. Pero también Penny Lane, canciones donde las orquestas brillaban, o donde los sonidos de guitarra eran muy especiales, o donde la banda interactuando. De hecho, está el documental, ¿cómo se llama? Eh, Get Back, Ya. que Sí, es largo, espectacular. pero muestra todo ese proceso Ajá. creativo. Y McCartney en esa entrevista habla y le pregunta, yo no sé nada de música, dice, no sabía nada de música. Y tú dices, pero ¿cómo? Y esta otra cosa linda para contarle a la gente que piensan que si van a ir a una escuela, se van a gastar una fortuna en una escuela de música, que con eso van a ser grandes artistas. Y la verdad es que no. O sea, tú puedes estudiar teatro y puedes ser un muy mal actor o un muy buen actor, pero es mucho más que eso. Exacto. Y ese lenguaje, en el caso de McCartney, cuando él se mete a hacer los arreglos, sin saber, él le cantaba los arreglos a George Martin y George Martin se los escribía, pero los músicos de la orquesta clásica lo miraban y decían, este Claro. compadre, ¿qué me está diciendo que la trompeta acá? Yo anoche salí a correr y dije voy a ir con música y voy a poner algunas de rock para ver qué me pasa y ver si distingo algo, como preparándome para hoy día. Y una de mis canciones favoritas, por recuerdos de cuando chico, que fue una de mis primeras horas de teatro, terminaba con esa canción, es A Kind of Magic de Queen. Y empieza It's a Kind of Magic. Y Sí. hay una parte ya en los 3/4 de la canción que dice Magic, Magic, Magic. Y me sonó solamente en el audífono izquierdo un Magic, el otro solo en el derecho, otro en ambos, pero más fuerte. Y fue como, oye, pero solamente por el ejercicio de estar consciente de qué me están tratando de, como... porque es como un eco que para el lado izquierdo de mi cabeza, para el derecho, para ambos, y qué lindo que lo que logran con eso. Y la pregunta siguiente que tenía, me la respondiste, era como entre lo análogo y lo digital, entre el pucha, hacer lo que uno, con lo que uno que tenga y ver cómo esta primacía de la creatividad para ti más importante. ¿Cuál fue tu mayor habilidad como ingeniero de sonido? ¿Cuál era tu talento especial dentro de esa cabina? Perfecto. No puedo dejar pasar otra canción, que es Bohemian Rhapsody, de Queen, como obra maestra. Ajá. ¿Ah? Porque, para los que no sepan, Queen es de Queen, pero obviamente Freddie Mercury, el genio que la compone en piano, y que él soñaba con esta cantidad de voces infinitas que tuvieron que desafiar la tecnología análoga de esa época y tener muchas grabadoras de 24 pistas y hacer muchas pasadas para construir esta obra. Es una ópera, una mini ópera, una mini suite. Bueno, de hecho, el disco es Night at the Opera. Night at the Opera, claro, Ajá. y con este lenguaje musical que va desde todos los estilos, progresivo y todo. Entonces, eso. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que me... Acá no, quería saber cómo lo de análogo y digital me lo respondiste. ¿Y cuál era tu mayor habilidad como, como como dentro de ingeniero? como ingeniero? Sí, claro, cuesta llegar a eso, obviamente, porque te toma, ojalá ser lo más humilde posible, para estar siempre atento al aprendizaje. Uno entra como segundo ingeniero, en mi caso yo entré como segundo Ya. ingeniero o ingeniero asistente, y trabajas con ingenieros que uno tiene la posibilidad de aprender muchísimo. Y en la medida en que en ese estudio, como había muchos ingenieros buenos y muchos productores buenos, siempre estar atento a todo, intentar sacarle el jugo, ir desarrollando habilidades. Yo siento hoy día, y los empecé a sentir en el camino también, que mi mayor habilidad como ingeniero es percibir el potencial de una canción. La canción Mira. es la joya, es lo que estamos hablando del alquimista. Obviamente que hay mucha gente que habla del producto que es la canción. A los artistas no les gusta mucho esa palabra, pero eventualmente es la canción la que va make it or break it, como dicen en inglés. O sea, Exactamente. ¿va a pegar o no va a pegar? El artista, yo creo que si hay, digamos, 10 canciones en un disco, Mm. le tiene cariño a las 10 y por razones absolutamente distintas. Esta es la que más me costó. Esta es la que, en la que estoy exponiéndome a algo nuevo. Esta me trae recuerdos de no sé qué. Tú, en cambio, miras 10 y probablemente tenías ese instinto comercial o industria de esta es con la que aseguramos un próximo disco. O sea, Exacto. este es un hit. Sí. Y eso debe ser tan, como, de nuevo, amorfo, intuitivo, pero también de horas de vuelo. Yo escucho música como usuario también. ¿Detrás de qué canción que cumplía el requisito de hit estuviste? Ayudaste. Como Wow. Sí,
esa intuición, sabes que la desarrollé bastante tempranamente. Y el ejemplo está en esta pregunta que tú me hiciste. Eh, Voy a partir por una previa a eso. Me tocó grabar los demos de Van Halen, ya que era una banda que justamente cabía dentro Ajá. de esa promesa. Ujú. Pero Van Halen podría haber sido una banda más de rock. Y Gene Simmons, el bajista de Kiss, los descubre en Los Ángeles tocando en un club y va a hacer los demos y los hace en el Plex Recorder. Y ese yo quería aprender tanto que trabajaba doble turno y trabajo con ellos y escucho canciones como Running with the Devil o el cover que hacen de los Kinks, You Really Got Me. Ajá. Y dije, al tiro, estos son hits. Y Gene Simmons decía, mira, fíjate en ese cabro. Y ese cabro era de Van Halen. Ese va a ser el siguiente dios de la guitarra. Entonces cuando tú empezás a unir cabo. Y después de lo mismo con Prince, que Ya. fue a grabar su demo al Village y yo pude percibir al tiro. Y era chico, era un poquito menor que mí, si no me equivoco, igual tenía la misma edad. Como así, wow, y tocaba todo el instrumento. Y todo esto, el momento así como yo diría que cambió mi vida también fue cuando, trabajando ya con Fleetwood Mac, que podemos contar un poquito más, pero en el entorno de este álbum que nunca terminaba, es como The Never Ending Story, porque Fleetwood Mac había ganado todo, había ganado los Grammys, había ganado mucha plata, era la banda más exitosa del momento, tenía 3 vocalistas, canciones que pegaban todo el rato, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se embarcan en este proceso, ni siquiera había un mapa caminero y se construyó un estudio especial para esto. Y estaban echados a perder, spoil, como se Ya. llama en inglés, muy echados a perder los egos, todo. Estaba todo muy fracturado. Entonces la Stevie Nicks, que era la regalona de la prensa y de mucha gente, y hasta el día de hoy sigue siendo un gran ejemplo y muy activa, tenía estas canciones y la banda como que le tenía un poquito ese recelo y todas estas relaciones que había entre la banda, era una banda muy... ¿cómo se llama cuando hay relaciones entre todos? Bígama, ¿no? Claro, sí, polígamo. Polígama, Claro. exacto. Entonces, había un poquito de rabia y ella me dice, ¿sabes que no me quieren dejar las canciones en la banda, no las quieren escuchar, no me pescan? Y yo era un pendejo, yo era en esa época todavía segundo asistente en esta banda. Habían 2 productores e ingenieros, Perfecto. que entonces éramos un tremendo equipo. Y no sé de dónde saqué qué, pero le dije, ya, pues yo te ayudo con las canciones. Y la tía a su vez estaba en un momento de mucha droga y le empiezo a ayudar Le dije, pero tenés que empezar a sanarte, o sea, tenés que salirte del fog, de la niebla. Ujú. Y ahí me empieza a poner sus cassettes y descubre una canción que se llama Sara. Y esta canción, le digo, ya, grabemos estos demos en un momento en que la banda no está grabando en el mismo estudio con unos amigos de ella. Y yo dije, esta canción es un hit. Y la canción era una canción bien básica, pero que al tiro prometía 2 acordes de piano tocados por la Stevie a 2 dedos, ti, 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 ta, 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 con un bajo referencia, un clic y nada más, y duraba 22 minutos. Pero dije, aquí hay un hit. Entonces, en mi propio tiempo, corto la canción en la cinta de 2 pulgadas que se hacía con un gilet y que había que mover la cinta para encontrar dónde cortaba. Y ¿cachai? Oh. Que es como editar el texto, pero que no podéis cortar en Ujú. cualquier lugar, Ujú. sino que tenéis que cortar en el bombo, que sí o qué. La construyo a una unidad audible que creo que duraba 10 minutos o algo así, y se la pongo a la banda, pero primero convenzo al baterista, al Mick Fleetwood, y él le pone una batería con plumilla, y eso le da al tiro un toque. Y después hago lo mismo con el bajista, pone un bajo maravilloso, y el desafío era convertir al guitarrista que había sido pareja de la Stevie, que era el jefe, la verdad, él era el gran genio creativo de la banda, el que le daba toda la sonoridad al Lindsey Buckingham, y lo logro. Me dice, esta canción es maravillosa, trabajémosla. Entonces, ese fue un privilegio de poder llevar una obra de 0 a 100, entre medio trabajarla entera, verla terminada y que después eventualmente se convierte. Desgraciadamente la banda no apostó por esa canción como el primer sencillo, el primer hit single, y lanzaron una que fue un desastre, que es la Ya. canción Task, que es una, ¿cómo se llama? Un novelty, algo que te llama, es como la novedad del año, porque sonaba rara y Ya. distinta. Y ahí donde yo pego un grito, ¡puta la cagó! Ajá. Que está en un momento, le digo a la gente para que la descubran. Y esta canción se convierte en un hit, se lanza como tercer single. Y lo lindo es que la Stevie reconoce este trabajo y me regala el 50% de los derechos de autor de la canción. Por eso digo, Increíble. es un hit, no solamente musical, sino que en mi vida. No, no, y también qué linda la historia detrás de la... O sea, esto fue tu emprendimiento. O sea, era descubrí potencial, pero tengo que alinear a todo un equipo. Exacto. Voy a tener que poner trabajo más allá de sonido. O sea, esta cosa es...
todos los problemas que podía, pero logró salir y qué linda apuesta. ¿Cómo son los artistas, pensando en todo este grupito, o sea, Fleetwood Mac, Neil Diamond, Supertramp, Frank Zappa, Santana, todos estos en la intimidad del lugar donde están grabando una apuesta que es tan importante para ellos? ¿Hay mucho ego o están inseguros? ¿Escuchan opiniones o es súper relativo? ¿Cómo es el artista en la puerta del horno? Sí, buena pregunta. Bueno, son todos distintos, primero que todo. Pero hay ciertas cosas que son comunes a toda persona que tiene cierta sensibilidad artística. El tener una sensibilidad artística te permite hablar con el lenguaje del corazón. ¿Ah? Por lo tanto, son personas con mucha introspectiva, sensibles a muchas cosas, dolores, pérdidas, quiebres en sus vidas, quiebres de otros, observar también la realidad. Esas son todas cosas, lo mismo que en la literatura, en el teatro. Pero a la vez, en muchos casos, vienen de situaciones duras, quiebres familiares, o sea, Kurt Cobain, estoy citando el caso de Kurt Cobain, o temas tan difíciles como el de Freddie Mercury, o un Eric Clapton que descubre que la que era, sus padres le decían que era su hermana, no era su hermana, era su madre, y sus padres eran su abuelo. O sea, está lleno de historias así. Entonces, toda esa ultra sensibilidad, y mirado desde la mirada, perdón, y mirado desde la mirada psicológica, no es que yo me las dé de psicólogo, pero hay bastante temas como ser cercano a lo border o cercano a ser bipolar. Entonces, toda esa introspección hace que sean personajes especiales. Y cuando evolucionan de ser un artista que está peleándola por salir, por ser notado, y empieza a tener su primer éxito y después ya se convierte en grande, todo esto se contamina mucho por el éxito, por la fama, por la adulación, por el reconocimiento de la prensa y también por el consumo de sustancias, tanto de alcohol como de droga, que ocurre normalmente, y esto mucha gente lo entiende en sus vidas, es como cuando alguien llega muy cansado de la pega y se quiere tomar una cerveza o un vino. El alcohol y las drogas suben y bajan, y un artista, a diferencia de una persona normal, cuando está en el escenario, y tú lo vas a entender porque tú has estado en el escenario y te han aplaudido mucho, ese aplauso, ese reconocimiento, por una parte, y por otra parte, que tu canción la canten, la coreen 100.000 personas y suenen en la radio y hablen de la canción como un Dylan, digamos, es muy distorsionador. Entonces, ¿con qué lo remedias? Con drogas y alcohol. Claro. ¿Trabajaste con...? Perdón, tiene que ver con tu pregunta. Entonces, en mi caso, cada uno de estos personajes eran distintos. Entonces, cuando tú convives con ellos en un entorno de estudio, de crear una obra musical, que es cuando están en su mayor vulnerabilidad, exactamente, es que a ti te aceptan, te aceptan que tú ingreses a este mundo, a este útero. Y mientras más largo el proyecto y mientras más profundo, es mayor la compenetración de un equipo, te convierten en una familia, como un grupo de teatro. Eso sentí, o sea, cuando armé esta pregunta era, me imagino lo que debe ser, eso lo de la puerta del horno, como acá hay una transformación de ellos y están exponiéndose al máximo y esto hay que... Porque a veces uno como actor te graban y yo digo, así sueno, esa es mi voz y esa es mi cara y yo juraba que me veía distinto. Y están dejándose para la eternidad ahí, están confiando en ti, el sonido, es demasiada intimidad y debe ser muy potente lo que se arma y después, bueno, ahora estamos todos cesantes de nuevo y hasta la próxima, ojalá nos vaya bien. Sí. De todos estos grandes músicos con los que trabajaste en tu vida, ¿alguno te sorprendió por su nivel de oído o su exigencia en el sonido? Así como que respetara lo tuyo, que te fuera a ver y tú dijeras, no puedes ser tan sabio en la parte técnica de lo que hace. Desde mí mirando como algún artista que tú hayas dicho, este sí que es un profesional de lo... yo diría que hay dos personas que me han impactado mucho, fuera de todo el resto, digamos, todo. Usted te podría contar historias infinitamente, pero desde dos lados distintos. Haber trabajado con Frank Zappa,
me marcó por siempre hasta el día de hoy. Lo oigo, lo veo, escucho sus entrevistas, cómo habla, las cosas que dice, su percepción del mundo, su percepción de lo social, de todo lo que pasa en Estados Unidos. Esta cosa que él enmarcó en sus canciones, donde define ciertos arquetipos, ¿ah? Y ciertos entornos también, ciertos mundos, ¿ah? Y por otra parte, que él venía, a diferencia de casi todos los músicos del rock, él había tenido estudios en música docta, clásica. Y él componía sinfonías completas de música moderna docta. Pero a la vez tenía una banda de rock, la más loca de todas, que se llamaba Los Mothers of Invention, Los Madres de la Invención. Y después como Frank Zappa solo. Y desafiando y todo. Y aparte de todo este tema musical y su mirada objetiva, sarcástica, ácida, musicalmente y sonoramente, cuando me tocó trabajar con él, yo era el ingeniero asistente de otro gran ingeniero, y nos decía todo lo que teníamos que hacer. Genial. O sea, mira, esta canción la quiero grabar con la voz pasada por no sé qué cosa, con otro equipo, por 2 micrófonos, que pase por no sé dónde. Entonces, maestro. Y eso es una parte. Pero eso como fue un proyecto más corto para mí, no tuve la posibilidad de ahondar mucho más. En cambio, con el Lindsey Buckingham, que él declara esta revolución al empezar Tusk, porque contaba yo la parte más frívola quizá, pero él a su vez hace una declaración contracultural contra la banda también y dice, yo a partir de ahora, cuando estábamos empezando Tusk, no soy más el Lindsey hippie, de pelo largo, pantalones pata elefante, etcétera, etcétera, el buena onda, que hace música bonita. Yo de aquí para adelante soy punk, porque descubre a bandas como los Sex Pistols, como los Jam, como los Stranglers, o los Clash, y dice, yo quiero esta música. Y se corta el pelo, se raja las poleras, un montón de cuestiones. Y lo que él quería sonoramente era lo opuesto a esta cosa bonita, elaborada, terciopelada. Y empiezan a ver los choques entre la banda, empiezan a ver los choques con el coproductor, ingeniero que era Ken Calais, con el cual escribimos el libro. E incluso en algún momento le dice, yo no creo que tú estés más en mis sesiones. Quiero que solamente está el Richard Dasher, productor, y Hernán sea mi ingeniero. Entonces aprendí mucho. ¿Y cómo? ¿Y cuál era el enfoque técnico, estético? Era lo que se llama el low-fi, o sea, la baja fidelidad. Entonces, no buscando el sonido perfecto, sino que lo contrario, el sonido roto, el sonido quebrado, el sonido distorsionado. Y eso fue una lección de... Genial. Artista. Potente, sí. Siguiendo el concierto, hay una parte clave que es el encore. Yo no manejaba ese concepto, ahora como cuando ya van a volver a reventar. Y estos son reflexiones profundas tuyas. Muchas son compartidas con otros invitados de esta entrevista que le hago a todos. Pero hay un tema que necesito tocar contigo porque lo hablamos en el auto. Y es este proyecto, esta creencia tuya, más allá del proyecto en sí de rock al patio, es... Tú has pensado una metodología y si pudieras compartirla con la gente, es esto como el rock como una herramienta educacional, transformativa, necesaria para este futuro que se ve tan digital, se ve tan individual. ¿Podrías contar un poco a la gente? Lo primero es como, ¿qué es esta metodología? ¿Qué es esta creencia? Y como, ¿por qué hace bien? ¿Cuál es tu banderita? Sí, parte de observar, sin haberle puesto palabra conscientemente, de este poder de la música, de muy chico, ¿no? De esta pregunta que yo creo que me habría hecho, o me habría hecho, pero inconscientemente, de qué miedo tiene esta música que me mueve tanto. ¿Ah? Parte de esa opción. Y eventualmente ponerle un título que es el poder de la música en nuestra evolución. El poder de la capacidad sonora musical y del gesto en nuestra evolución. Y después, como yo siempre he trabajado con música, pero especialmente rock, a pesar de haber trabajado con jazz, con pop, con folk, con todo, con música mexicana incluso, es que la banda de rock, y esta es quizás la parte más importante, es un ecosistema donde se dan los arquetipos de Jung y todo eso, que son representativos de lo que ocurre en cualquier estamento de la sociedad, incluso en una familia, en una empresa, en un colegio. El flujo de gestión que ocurre adentro, que es, por ejemplo, si nosotros dijimos, ya, hagamos una banda, y tú me preguntabas, oye, ya, bueno, hagamos una banda, pero ¿cuántos vamos a ser?
ya 5, supongamos. ¿Y en qué estilo vamos a tocar? Y en ese estilo, ¿en qué subestilo, en qué género? ¿Cuál va a ser nuestra pinta? Todas esas preguntas que derivan en empezar a formar una banda, empezar a crear canciones y eventualmente en un flujo de gestión que ocurre en cualquier sistema. O sea, que idear tu producto, idear la canción, darle forma a la canción, reproducirla, producirla, mezclarla, masterizarla y lanzarla al mercado. Por lo tanto, hay marketing, hay asistencia técnica, hay asistencia comercial, hay un montón de elementos que tienen que ver con esto. Entonces, viene de esas dos observaciones, arquetipo y lo que me faltaba, que era el eslabón perdido, que lo encontré más adelante después de haber llevado esto, fue decir, pero ¿cómo llegamos acá? ¿Sí? Porque yo no puedo agarrar a un grupo de personas y decirle, ya, metámonos al estudio, formemos una banda. Y ahí descubrí el tema de que en las cavernas, y fue obviamente visualizándolo, creando visualizaciones, porque no hay un museo donde tú vas a decir, mira, así vivían los cavernícolas, esto es lo que ellos hablaban, esto es lo que ellos cocinaban, está todo supuesto. Claro. Los antropólogos tienen teorías alucinantes, yo leí mucho de eso, y decir, ya, lo que yo estimo que creo que ocurrió, y creo tener razón, y lo he comprobado a través del ejercicio, es que había un grupo de personas que vivían dentro de una caverna, por ejemplo, en alguna parte de Europa o de África, decían, ok, tenemos que comer mañana, ¿cómo vamos a salir a cazar? Y se ponían a hacer gestos y ruido. O sea, y de esa forma planificaban la cacería mañana. O que se le acabó la leña, o que hacía frío, y algo de aquí que empieza a evolucionar un poco y a madurar un poco, empiezan a celebrar cosas en los rituales. Y de ahí surge este lenguaje sonoro musical que empieza a convertirse en algo que se empieza a sentar. Claro. Y ciertas riffs, ciertos cánticos, ciertas canciones, ciertos ritmos, significan cosas que por una parte tienen que ver con la vida práctica y por otra parte tienen que ver con los rituales. Claro. Y ahí se separan en la música. Y el rock, para mi gusto, tiene tan pocas barreras de entrada y que no es algo negativo. Esto que hay gente que lo mira como algo negativo. El rock no tiene nada que ver con la música de Beethoven. Es una tontera, porque uno puede decir que una persona elaboró con una piedra una forma de arte única, que esa persona no es comparable a un Van Gogh, digamos. O sea, es arte finalmente. Y con un símbolo que impacta a la sociedad. Entonces, este rock que tiene todos estos elementos está totalmente conectado, dado que personas comunes y corrientes pueden ingresar a una banda de rock y tocando una sola nota, pero teniendo una intención, con algo que decir, con alguna manifestación de rabia, por ejemplo. Tengo rabia o estoy frustrado porque vine con este grupo de personas a trabajar aquí en esta consultoría o en este taller y resulta que no, yo nunca voy a tocar música, entonces tengo rabia. Ya, pues saca la rabia. Entonces ahí surge la banda. Excelente. ¿Qué ramo te gustaría que existiera en todos los colegios que hoy día no existe en el mundo? Así? O sea, nos hace falta este ramo. Qué bonita pregunta. Y esa es la lucha en que estamos hoy día con Rock al Patio. Es entender que la educación artística en general, que incluye teatro, pintura, arte y muchas otras literaturas, es algo transversal al resto de la educación. Al lenguaje, a lo químico, a lo científico, a la capacidad oral, a todo lo otro. Porque si nos remontamos a esta teoría, que es la que digo que las cavernas, ¿no es cierto? O sea, hay que entender que los grupos humanos que fueron lo suficientemente creativos y atrevidos para crear este lenguaje, fueron los que evolucionaron y son nuestros ancestros. Exacto. Muchos murieron en el camino porque no lograron cohesionarse, no lograron pelear contra los desafíos, ¿cachai? Entonces, si nosotros lográsemos integrar hoy día la educación artística, como por ejemplo que me tocó estar en Finlandia un mes allá, y meterla para entender matemática y que un cabro que hoy día no está ni ahí con escuchar a un profesor, o que le cuesta, a mí me costó mucho la matemática por dislexia, por una serie de cuestiones, y yo la entendí cuando entendí la música. Si logramos integrar eso, entonces esa es mi lucha hoy día. Y hoy día la educación artística está botada en Chile. Los colegios que tienen educación artística públicos tienen un desafío tremendo porque los miden y los financian de la misma forma y no pueden ser financiados o medidos de la misma forma.
Y nosotros hemos hecho experimentos medibles y los estamos poniendo en el papel, que eventualmente será un libro, ojalá, en la cual en esos colegios vuelve la capacidad primero de los alumnos de volver a clase, de quedarse en clase, de respetarse entre ellos, de la convivencia y del tratamiento de los profesores y por lo tanto poner atención. Y si tú pones atención ya hay un paso adelante. Hay un libro muy lindo que me leí este verano que se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro. Y en la introducción del libro, la profesora, la artista, dice, hay algo muy loco en cómo enseñamos, que la niña, el niño de 5 años, está aprendiendo a escribir, está aprendiendo a leer y dibuja. Todos dibujamos cuando chicos, lo que fuera, el papá, la mamá, la casita. Y pasa que hay un punto donde, en ese punto de esas 3 habilidades partiendo, es el que dibuja bacán, que siga dibujando y que se vaya por una carrera de Martín. Pero el que medianamente, ya, suficiente, dejaste de dibujar, pero seguimos leyendo y escribiendo. Nos siguen, se lee y se escribe, porque son útiles para llegar a ser abogado, para llegar a ser ingeniero, porque necesitas poder leer y escribir. Útiles, eso es la palabra. Leer y escribir. Pero dibujar, es que no, dibujar no... Espérate. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué nos quitamos el dibujo? ¿Qué te da el dibujo? A diferencia de la lectura y la escritura, te deja ver... O sea, si es que yo estoy haciendo tu retrato, ¿verdad? Son proporciones y eso de entender el árbol y el bosque. O sea, ¿qué tan lejos está su nariz del borde de la... Perspectivas y como una sensibilidad que las otras 2 cosas no te dan. Y apagamos ese talento muy, muy, muy rápido para la gran mayoría. Y eso lo puedo extrapolar con lo que dices tú de, oye, estamos quitándonos un arma de sobrevivencia, de expresión muy temprano, porque si es que en el colegio, o sea, ¿dónde esperamos que pase si no es en el colegio? Como cómo te expusiste en esta época que uno es una esponja a probar distintas expresiones artísticas, cuán distinto como es brutal, porque si dicen dibuja una casa y una familia, y la casa es siempre la alemana, claro. Y la nube está acá y el sol es de palito. Y todos quedamos en un nivel muy básico de dibujo, siendo que cruzar ese umbral está, y creo que musicalmente lo mismo y todo. Mi última pregunta. Pero, ¿te puedo agregar? Por favor. La música nomás agregar un par de elementos que ojalá haya gente que nos esté escuchando y viendo que nos pueda ayudar en esto. Y esto no es por menospreciar otras formas de arte, pero la música, como es en ensamble, igual que el teatro, genera habilidades que son importantes a la hora de relacionamiento, de colaborar y de negociar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hoy día existe? Lo menos en todos lados. O sea, el diálogo es poco respeto, es el opuesto, digamos. El bullying, el respeto, la colaboración, el trabajo individual, las pantallas, aislarse, y todos aquellos elementos que nos llevan por un muy mal camino. Claro. ¿Para qué decir en los lugares vulnerables, que es donde trabajamos nosotros, donde está la amenaza del narcotráfico, de que mucho más choro andar con una pistola disparando que formar una banda, y todos aquellos elementos. Y lo otro es la activación de esta comunicación entre los dos, ya hablamos de lo más biomédico, digamos, entre los 2 lados del cerebro, que te invitan a ser una persona más completa. Exacto. En la motricidad y en el aprendizaje. Entonces, te va a costar menos aprender matemáticas. Te va a costar menos poder conversar si se vas a estudiar leyes y tienes que exponer un caso. Etc. Genial. Totalmente. O sea, porque yo creo que, empezando en tu vida, pensando en la mía, parte de nuestras tribus, esta cosa, mi compañía de teatro y tal, son mis grandes amigos porque pasamos por, de nuevo, lo de la charla TED. Nos agruparon para un objetivo común donde cada uno tenía esta cosa y éramos un show, todos juntos, cada uno tocaba su canción. Pero teníamos que asegurar que esto fuera un hit entre todos. Y pasa que uno queda como medio así, compañeros de una aventura, y queda para siempre. Que los niños, las niñas puedan tener eso, de que no sea solamente el equipo de fútbol. Porque quizás no me gusta pero estoy en un taller de acuarela con gente y me impulsan y aprendo. Lo de tener la banda, esto de, ya, lo que decís tú, esto como todas las cosas paralelizables a la empresa, pero también a la vida como tal, como poner, como, ¿cuáles son los límites de esta cosa? Ya, pero ¿cada uno compone una o todos componemos entre todos? Ya, pero si yo tengo una idea, ¿cómo se juzga si sí o si...? Eso es, y ese poder de negociación porque el arte, y es algo lindo, creo que lo dije en uno de los capítulos pasados,
que la inteligencia artificial va a ayudar a muchos, será mucho, que cualquiera puede hacer música cada vez mejor y más rápido en su casa. Pero el artista es realmente, a diferencia del robot, el que sabe dónde termina una obra. Como hasta acá, porque a tu inteligencia artificial le puedes decir más, y nunca va a decirte no, hasta aquí. Sí. No, no hay un freno, po. O sea, Exacto. y hay un momento donde la obra se rompe nomás. Era como, te pasaste, se te giró la tuerca Sí. y el artista es el que dice suficiente. Y se puede alejar de la obra y ahí quedó. Exacto. Y tocó las fibras que había que tocar. Ajá. Sí, hay un ejemplo que tengo que mencionarlo, Nacho, porque hoy día está en la prensa en todos lados, que es el tema de los niños de neurodivergencia, y sobre todo los niños TEA. Han habido muchos ejemplos últimos día de violencia, de maltratamiento de estos niños, o de niños que, porque son TEA, maltratan a un profesor porque el profesor no los respetó, porque no supo cómo manejarlo. Nosotros trabajamos con muchos niños TEA, cada día hay más niños TEA, y quiero citar el ejemplo de un colegio de Lolol, colegio público, donde había un niño problema, pero el rector, el director y los profesores nos dijeron, ¿sabes qué? La psicóloga, ¿sabes qué? Por favor, a ver, ¿qué podemos hacer con este niño? Porque no queremos que este niño expulsarlo de acá, porque además no hay ningún colegio en la zona que pueda tratar niños con neurodivergencia. Entonces, este niño cantaba, y cantaba ranchera. Entonces lo invitamos a la banda, empezamos a ensayar con la banda, una banda que tocaba rock pop, y la banda lo integró. Y hoy día ese niño ya no es más un problema. Y es un ídolo. Es un ídolo. Y es uno de los cantantes, no es el único. Ya. Y él, si hubiera el orgullo de ese niño, el orgullo, ¿para qué decir la familia, los profesores a los cuales... Porque este niño, hay niños que se descontrolan y se ponen violentos. Entonces, es un temazo y ojalá haya gente acá que pueda impactar al ministerio, a las fundaciones, a la gente que tiene recursos para apoyar la educación artística. Extraordinario. Creo que esa es la nota perfecta y generosa con la que cerramos este concierto. Gracias, Hernán, por... Esto ha sido 1 hora 10, 1 hora 15 de... Recorrimos, si te fijas, tu vida, pero todo el rato ya estás en ese momento de sabiduría, de poder ir un poquito más aguas arriba y... Porque tú dices, como yo, mientras iban pasando las cosas, no era consciente. O sea, tuvo que haber una mano divina que me empujó. Sin embargo, siempre... como eres muy autoconsciente de esto, agua arriba es como, ojo, acá esto funcionó por esto, y si es que pudiera ser pues así, y tu comprensión de los artistas y de la industria y de lo que le falta al país, como de, por favor, que no olvidemos la expresión artística. Gracias por ser tan generoso de venir, de contar tu vida, mezclada con como estos aprendizajes y deseos para Chile. Aprendí un montón. O sea, este capítulo tiene tengo marcado aquí en rojo las joyitas para recortar. Y si te quieres despedir, el micrófono es tuyo. Sí, o sea, agradecerte, Nacho, primero por hacer lo que estás haciendo en esta serie de conversaciones, de exponer esto de la creatividad, la importancia de también perseguir tu sueño, de las vocaciones, de que no importa que te marquen y te pongan un papelito amarillo que diga, no, tú vas a ser enfermera, porque también puedes ser músico a la vez. Ajá. Y hacer un llamado a toda la gente de que no le tengan miedo cuando tengan a un hijo, hija, nieta, nieto cercana que tiene una vocación artística, porque es un regalo. Recordar algunas frases como las que dijo Bach, la conexión artística, y él decía, la música es el lugar más cercano a Dios. Wow. Porque uno no cree en Dios, póngale cualquier nombre. Nietzsche decía, la vida no se puede pensar sin música, y tantas otras frases acertadas con respecto a la artisticidad. Así que muchas gracias. Muchísimas. Querido Nacho. Gracias. Te pasaste. Y para todas y todos los que escucharon este lindo capítulo, estuvimos con Hernán Rojas Noguera, ingeniero de sonido y rockstar de la música chilena. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.